Ayer reapareció el ex líder del cártel del Golfo y fundador de los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén. Fue deportado luego de estar 10 años encerrado en los Estados Unidos. La Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de San Antonio, Texas, informó que después de 14 años de reclusión en ese país, fue devuelto a México. El Gabinete de Seguridad Federal informó que en colaboración y cooperación interinstitucional, autoridades federales recibieron a Cárdenas y fue ingresado al Altiplano, allá en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. A las 9:25 horas, Osiel fue entregado por las autoridades de Estados Unidos en la frontera de Tijuana con Baja California. Posteriormente fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México y horas después, a las 5:35, fue ingresado a este Ceferezo número 1 sin que evidentemente se registrara algún incidente. Actualmente la Fiscalía General de la República cuenta con 3 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de Osiel Cárdenas por los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada y contra la salud. Ahora con esta detención se reactivarán y continuarán 7 procesos penales federales por su probable participación en la comisión de diversos delitos, como ya dijimos, narcotráfico, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio, portación y posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del ejército, así como posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército y cohecho. Por dichos delitos, se estima que Osiel Cárdenas Guillén alcance una pena aproximada de 730 años de prisión por las órdenes de aprehensión pendientes, más los que resulten por los procesos que serán reactivados. Recordemos que Cárdenas Guillén había sido liberado en agosto pasado de la prisión de alta seguridad allá en Indiana, en Estados Unidos, donde estaba pagando una condena de 25 años por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales de aquel país. Se trata de este personaje bastante... pues es el fundador básicamente de los Zetas, como es el brazo como brazo armado del cártel del Golfo. Ya tiempo después los Zetas recobrarían su independencia y se volverían uno de estos grupos sanguinarios en la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón. Recordemos que él apoyaba, ahora se sabe, con Genaro García Luna, su superpolicía, su mano derecha, su secretario de seguridad, estaba dando respaldo a una de las organizaciones, en este caso al cártel de Sinaloa, y lo que vimos fue en esos años una espiral de violencia incontenible en la que los Zetas tuvieron un papel primordial en cuanto a la escalada de brutalidad en la que vimos que operó durante estos choques entre grupos armados. Muchos recordaremos estas imágenes violentas que estuvieron en la prensa y básicamente por todos lados. Fue una atribución, digamos, de el papel o la marca de este grupo de los Zetas, militares, desertores que se sumaron a la delincuencia organizada. Es decir, el Estado con recursos públicos se les pagó toda su formación y demás. Ellos salen de ahí, se meten a estos como brazo armado, como brazo ejecutor del cártel del Golfo, y tiempo después adquieren su propia independencia. Sí, es interesante e importante ver quién es este personaje, Osiel Cárdenas, porque como bien mencionas, pues era un brazo, ¿no?, del cártel del Golfo, pero la manera en que también se fue desarrollando las prácticas y cómo se recrudecieron en la manera en que se mostraba la violencia y los actos que ellos cometían, pues sí, dejó también marcada a una generación en donde también fuimos partícipes todo lo que hizo el cártel de los Zetas. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana al fiscal Alejandro Gertz Manero, porque hablando también no solamente de esta detención y esta extradición que realizan de Osiel, sino también con respecto a la detención de Damaso López Serrano, el Minilic, que aquí le dimos a conocer, se informó el fin de semana. Alejandro Gertz Manero manifestó que han insistido al gobierno de Estados Unidos
en la entrega de este criminal al ser el actor intelectual del periodista mexicano Javier Valdés. En el caso de Ociel Cárdenas, aprovechó para decir Hertz Manero que va a cumplir la condena que tiene pendiente aquí en México. Vamos a escuchar parte de sus comentarios. Ese es el tema fundamental para nosotros. Él es el autor intelectual de ese asesinato. Como usted bien sabe, al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel. Este nos faltaba y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora, con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato y cuando nos den la respuesta nosotros se las daremos a conocer a ustedes con mucho gusto. En el caso de Ociel Cárdenas, ¿cuál es el proceso que se seguirá una vez que ya está en el altiplano? Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos, nos los entregan, nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia y en la ley. Ya les adelantábamos quién era Ociel Cárdenas, este personaje detrás de ser de los Zetas, del Cártel del Golfo, pero vamos a ahondar un poco más en esta información que preparó aquí nuestra estimada Perla Velázquez. Recordemos que el 14 de enero de 1996, Juan García Ábrego fue el fundador del Cártel del Golfo y fue capturado en su rancho de Villa Juárez, en Nuevo León, y luego deportado a Estados Unidos, donde tenía al menos 100 cargos en su contra. Su sucesor indirecto fue Ociel Cárdenas, conocido como el Mataamigos, quien se convertiría precisamente en este hombre que transformó el panorama del crimen organizado en México. La investigadora Guadalupe Correa Cabrera relata en su libro Los Zetas Inc. que el liderazgo y la estrategia de Cárdenas Guillén ayudaron a fortalecer el monopolio local del Cártel del Golfo sobre las actividades ilegales, al tiempo que continuaron diversificando sus fuentes de ingreso. La investigadora detalla, el estilo de liderazgo de Cárdenas, sin embargo, fue distinto al de su predecesor, en parte debido a que no tenía los mismos mecanismos de control que García Ábrego, el cual favorecía el extenso uso de las redes de protección gubernamental, combinado con una violencia quirúrgica de bajo perfil. Cárdenas, que alguna vez fue mecánico en Matamoros, consolidó su poder en la organización a través del uso generalizado de la violencia y en particular a través de la introducción de los Zetas a finales de la década de 1990 como los ejecutores armados del Cártel del Golfo. Ricardo Ravelo, periodista especializado y columnista de Sin embargo, también da cuenta de los años fundacionales del poder de Ociel Cárdenas y los Zetas. Cuando llegó su turno de liderar el Cártel del Golfo, este joven conocido como el Mataamigos ya había pasado de mecánico y distribuidor de drogas a madrina, es decir, un soplante, un informante de la entonces Policía Judicial Federal. Y luego, tras una disputa de varios meses que terminó con el asesinato de Salvador Gómez Herrera el Chava, Cárdenas Guillén se entronizó como el jefe máximo del Cártel del Golfo. Fue entonces, también menciona Ravelo, cuando Ociel comenzó a rodearse de militares para su servicio. Él escribe que los primeros fueron Arturo Guzmán de Cenas, el Z1, y Heriberto Lascano Lascano. El primero fue asesinado en 1999, mientras que el segundo, oriundo del estado de Hidalgo, ayudó con el armado formal del grupo criminal de los Zetas, entonces un escudo militar al servicio del Cártel del Golfo. Todavía no ha quedado muy claro, de acuerdo con la información del especialista, cómo fue posible que el narcotráfico cooptara a estos militares, porque fueron más de 30 los que desertaron de las filas del ejército para incorporarse al crimen organizado cuando la entonces Procuraduría General de la República comenzó a militarizar sus tareas. Fue entonces cuando en el ejército surgieron los famosos GAFES
un grupo aeromóvil de fuerzas especiales que pasaron a la PGR para combatir el tráfico de drogas, pero terminaron enganchados en el crimen. Esto es también parte de lo que se comenta esta mañana en la conferencia de prensa con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Como ya escuchamos, pues sí, tiene varios asuntos aquí pendientes con la justicia mexicana. Ya está en el altiplano. Vamos a ver ahora cómo es que traman toda esta carpeta de investigación, cómo van a ejecutar, pues sí, cada uno de los casos que tienen, y esperemos que no se le caiga ninguno y que no llegue un amparo también que termine favoreciendo a este criminal que tiene mucho que rendir cuentas ante las autoridades. Y también pues ya se ve a un Alejandro Gertz Manero, ya varios de los que están aquí en el chat de Café y Noticias también hacían esta anotación, que ya se ve a un Alejandro Gertz Manero más activo. Yo le decía a Obed Rosas en la mañana, oye, creo que he visto en este primer tramo de casi 3 meses que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de México, pues veo que creo que ha participado en más conferencias de prensa que las que estuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que también ha tenido respuesta para las preguntas que hay. Sí, pues al menos ya recordamos que hay fiscal general de la República. Eso. Sí, no, porque realmente, o sea, como procurador en un inicio con López Obrador, cuando era procurador como tal, era un poquito más recurrente verlo ahí en las mañaneras, pues porque obedecía directamente al presidente. Entonces, ¿no? En turno era, digamos, parte del gobierno. Cuando se da esta reforma de ya como fiscal totalmente, pues, o sea, como Fiscalía General, la creación, la autonomía y demás, pues ya nunca se le vuelve a ver, salvo en contadas ocasiones, participaciones ahí muy breves. Tuvo más escándalos en la recta final y a lo largo del gobierno pasado tuvo más escándalos que apariciones y explicaciones. Recordemos que se le señaló de darle prioridad a sus temas familiares, ¿no? Que les dio más celeridad ahí el asunto con su familia política y otro tipo de señalamientos, que ahí tuvo que enfrentar sus confrontaciones dentro del mismo gobierno. Y los casos de alto perfil, como el de Rosario Robles, pues ahí quedó. El caso de Lozoya, pues nada más está ahí. Y así nos podemos ir revisando cada uno de los casos que tenía él supuestamente con bastante evidencia, que realmente resultaron en nada. Por ejemplo, recordarás que cuando reaparece Enrique Peña Nieto sacan este comunicado de que había investigaciones que estaban ahí siguiéndose. ¿Cuál fue el destino? ¿Se les dio seguimiento? ¿En qué quedaron? Pues no se sabe. Y así como esa, podemos ir asomándonos en cada uno de los casos que en teoría estaban en manos de la fiscalía y pues no se ve que haya algún avance o alguna diferencia en lo que era antes la Procuración de Justicia, Perla. Sí, así es. Pues ojalá que siga actuando y siga dando respuestas, porque, por ejemplo, también este tema de la recaptura que se hizo sobre Damaso López Serrano, alias el Minilic, que además también menciona, bueno, este es un tema que data también, que nosotros ya tenemos a las personas que estuvieron implicadas en el asesinato de Javier Valdés, pero él es el autor intelectual que tenemos señalado. Estados Unidos no había querido dar más información a México, que es lo que también hoy explica, por eso es la importancia de que Alejandro Gertz Manero reaparezca en estas conferencias de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de estas explicaciones, porque, pues, de acuerdo con lo que él menciona, para Estados Unidos es un testigo protegido. Ojalá que también haya justicia, porque este es un tema que tiene que ver con periodistas, con un periodista asesinado, que tanta conmoción también hubo al momento de enterarnos del asesinato de Javier Valdés, y que no hemos encontrado justicia sobre este caso. Entonces, pues, ahí está también este tema que sin duda, pues, nos deja ver que puede darse una extradición de el Minilic para acá, para México, ya con este tema en Estados Unidos, pues ya lo recapturó, ya se dieron cuenta que sí hay, pues allí temas de que sigue delinquiendo, de acuerdo con lo que dice Alejandro Gertz Manero, y pues ojalá que también se logre esta extradición y continúen con un armado bueno de las carpetas de investigación para que no haya ningún problema con que ya llegó el amparo, que los protege a los criminales al final. Sí, evidentemente es nuevamente el tema de la necesidad de... Siempre están allá en Estados Unidos,
rindiendo cuentas, detención, vemos estas grandes detenciones, estas extradiciones a los grandes criminales ahí tras las rejas, y acá en México pocas veces vemos que rindan cuentas por algunos de estos casos. Ahora con el Minilic, pues no es menor el tema del asesinato del periodista Javier Valdez, las circunstancias en las que se dieron, los motivos y toda esta situación, sin duda es este llamado a una parte esta de justicia de que venga a rendir cuentas. Insisto, esperemos que, como dices, no se les caiga el caso, no veamos amparos, no veamos todo este sistema de impunidad que ha imperado durante años, cuando vemos que hay, en teoría, todas las pruebas para mantener a un personaje, ya sea un político acusado de corrupción, a un narcotraficante y demás, pues muchas veces quedan en nada, ¿no? Uh-huh. O en largos procesos sin sentencia, porque también es la otra cara. Por ejemplo, está el caso de Israel Vallarta, que lleva ya quién sabe cuántos años, 20 años ahí sin que se pueda dar una sentencia, y como ese que es el más visible, el más mediático, evidentemente hay un sinfín de casos de personas que están en la cárcel porque no pudieron pagar, no sé, un defensor, no tenían un traductor, no tuvieron nada. Es decir, sí hay cuestiones ahí pendientes, y eso es uno de los grandes temas a atender en México, que es el tema de la justicia. Sí, ya se tocó por una parte el Poder Judicial, que es clave, precisamente por eso que decías, Perla, de que dan amparos como si fueran dulces, ¿no? Ahora es el tema de las fiscalías, y que el propio gobierno ha reconocido que es un tema que está pendiente a meter una reforma. El tema de las fiscalías, porque siempre se habla de que hagan buenas carpetas de investigación que puedan presentar ante un juez para que puedan tener llevar a cabo un proceso con pruebas sólidas y demás. Que ahí es donde también entra el elemento de Omar García Harfuch, el que pueda tener elementos de investigación para precisamente aportar estas pruebas sólidas que son las que se requieren. Sí, pues ahí vamos a seguir nosotros viendo qué es lo que sucede, y con esta otra parte de la reforma, ¿no?, al Poder Judicial y los cambios que puedan existir. Esperemos que ahora venga también los cambios en las fiscalías, que es también lo que se ha pedido. Se inicia con algo, pero todavía tiene que permear en otras zonas para que sí veamos resultados y que tengamos también pues este tipo de noticias de que ya hay justicia en ciertos casos. Hablando y regresando al tema de Javier Valdez, del periodista que fue asesinado en mayo de 2017, en 2020 es cuando se gira esta orden de aprehensión, porque pues se le señala como el autor intelectual del asesinato de Javier Valdez. No ha habido una extradición, ya se solicitó una vez más. Esperemos que sí, pues venga a rendir cuentas acá con las autoridades mexicanas.